Buenos días. ¿Cómo están? Hoy pasa medio desapercibido, pero hoy es feriado. Feriado nacional, 8 de diciembre. Y es uno de los 3 feriados nacionales que tienen por motivos religiosos. Uno es la Pascua, la Navidad y hoy. ¿Y qué día es hoy? El Día de la Virgen, conocido popularmente como el Día de la Virgen. En realidad se celebra lo voy a leer, Inmaculada Concepción de María. Hoy se celebra la Inmaculada Concepción de María. ¿Y dónde sale ese cálculo? Bueno, la Iglesia Católica dice que María nació el 9 de septiembre. Y un cálculo rápido, 9 de septiembre menos 9 meses, llegamos el 8 de septiembre, no el 9. El 8 de septiembre menos 9 meses, llegamos al 8 de diciembre. Y no es de extrañar que en nuestro país este día sea feriado. La devoción a María en nuestro país es notoria. No sé si te pasa a vos, yo llego a mi trabajo y lo primero que me encuentro es con una virgen. En las plazas, en distintos lugares públicos, encontramos estatuas, imágenes que veneran a la Virgen María. Y no solamente eso, está tan arraigado esto de la Virgen María que los historiadores coinciden en que el color de la bandera no es por lo que nos contaron en el primario. No es porque Belgrano se inspiró en el cielo, las nubes, celeste y blanco, sino los historiadores coinciden en que Manuel Belgrano era un fiel devoto de la Virgen y consideró que ese color del manto de la Virgen tenía que estar también en la bandera. Esto lo dice su hermano. Su hermano dice que Belgrano, su hermano, se había inspirado en los mantos de la Virgen para hacer nuestra bandera nacional. Y básicamente lo que la Iglesia ha enseñado, la Iglesia Católica Romana ha enseñado acerca de María, todo esto de su Inmaculada Concepción, que significa de que ella nació sin pecado, y otras cosas como por ejemplo su virginidad perpetua, dicen que su ascensión corporal al cielo, o otros títulos que se le ha concedido como corredentora, abogada, mediadora, reina del universo, en realidad no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta mujer. Absolutamente nada que ver. Creemos que enseña exactamente lo contrario. Y por eso nosotros no creemos en eso. Porque nosotros creemos que la Biblia es nuestra autoridad final. No sé si esto se está apagando, me parece. Nuestra autoridad final en lo que tenemos que creer y en lo que tenemos que practicar. Y como la Biblia no enseña nada de esto, gracias Hernán, como la Biblia no enseña nada acerca de esto, acerca de María, nosotros no tenemos por qué creerlo ni tampoco practicar nada que no se encuentre en la palabra del Señor. Pero es cierto que si bien la Iglesia Católica la ha puesto en un lugar que no le corresponde a María, nosotros hemos como tratado de hablar lo menos posible acerca de esta mujer. Y yo quisiera que en esta mañana podamos considerar un poco su historia, lo que la Biblia nos cuenta acerca de esta jovencita, de esta joven muchacha. Y vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, sobre todo de este momento tan importante, en el cual se le anuncia a María que iba a tener un hijo. Allí Lucas capítulo 1, versículos 26 al 56. Vamos a leer esta historia. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida,
el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Versículo 56 termina diciendo: María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Hasta ahí con la lectura. Hacemos un pequeño repaso. 6 meses después ¿de qué? 6 meses después del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es que el ángel Gabriel es enviado nuevamente, y esta vez a una aldea muy pequeña que se llamaba Nazaret, y se encuentra con esta joven muchacha llamada María, que se había comprometido con José, que era descendiente de David, para casarse. Hacían como un periodo de 1 año entre que se comprometían y hasta que se consumaba el matrimonio. En ese periodo de 1 año es que sucede lo que recién leíamos. María era una muchacha muy joven, de haber tenido unos 15, 14 años, cuando sucedió lo que recién leíamos. Ahora, sabemos que en la Biblia nos cuenta de muchos nacimientos milagrosos, ¿no? Por ejemplo, el de Isaac. Abraham tenía casi 100 años cuando Isaac nació. Sara también era estéril y era muy avanzada de edad. También el nacimiento de Sansón, el nacimiento de Samuel, el nacimiento del propio Juan el Bautista, pero ninguno se compara con este nacimiento. Esto es totalmente diferente. Esto es absolutamente diferente a todo tipo de nacimiento milagroso que encontramos en la Biblia. Y la diferencia está en que acá no hubo participación del hombre. José no tuvo nada que ver. Abraham, el padre de Samuel, Zacarías tuvieron que ver, pero José no tuvo que ver. José no había tenido relaciones con María cuando sucedió esto. Y es interesante porque esto que nosotros creemos de que Jesús fue concebido y su nacimiento no tuvo participación de hombre,
José no tuvo participación en su concepción, es una doctrina fundamental para nosotros. Es esencial que nosotros creamos esto. Las doctrinas de que Jesús es Dios hombre y Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, descansa en su nacimiento virginal, en su concepción virginal, en su concepción milagrosa. Y la palabra de Dios ya nos había anticipado de esto en Génesis 3:15. Allí cuando Adán y Eva pecan, el Señor le dice a Eva de que de su simiente nacería un Salvador. También Isaías 7:14 ya hablaba también de esto y decía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esta doctrina de su nacimiento virginal es esencial para nosotros. Nosotros creemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo un milagro allí en la vida, en el cuerpo de esta mujer, y Jesús fue concebido allí en el vientre de María. Él sí que no conoció pecado, él sí que no fue concebido en pecado. Y María se quedó allí, después se fue a visitar a su pariente, Elizabeth. Había un parentesco entre Jesús y Juan el Bautista, y se quedó 3 meses allí con Elizabeth, supongo que hasta que Juan el Bautista nació. Yo quiero que consideremos 3 cosas de esta mujer, que las podamos tomar como ejemplo para nosotros. Yo te las quiero compartir. En primer lugar, si esto funciona, ¿pasa o no pasa? Allá arriba, bueno. Ahí está. Yo lo veo acá, pero no sé si funciona. Si lo podés pasar de ahí, Joaquín. 3 cosas vamos a considerar de esta mujer. En primer lugar, su condición. ¿Sí? Vamos a considerar la condición de María. Cuando hablamos de condición, hacemos referencia al estado, a la situación en la que se encuentra una persona. ¿Y cuál era la condición de María? ¿Cuál era la naturaleza de María? Y la verdad es que María era una mujer igual que el resto, absolutamente igual que el resto. No había nada propio de María que la hacía especial para la tarea que le fue llevada adelante. No había nada especial, y el ángel se lo dice. Cuando el ángel le dice: salve muy favorecida. Estoy volviendo para atrás. Con razón no andaba. Ahora sí, ahora ya entendí cómo funciona esto. Dice, el ángel le dijo, versículo 28, y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Le estaba diciendo de que había recibido el favor y la gracia de parte de Dios. Que ese favor, esa gracia, era inmerecida por parte de María. No había nada especial en María para recibir semejante regalo, semejante don de poder ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. No había nada especial. Era una mujer más, era una mujer pecadora como vos y como yo. Entonces, ¿por qué Dios eligió a María? Por gracia. Por gracia, por absoluta gracia, y no hay otra explicación en esto. María era una mujer más. Era una simple muchacha allí de la aldea de Nazaret. Y Dios la eligió por gracia y por su propia voluntad, porque decidió elegir a esta joven muchacha. Y también lo vemos no solamente en las palabras del ángel, sino también en las palabras de la propia María. Mira el versículo 38, dice: entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y los versículos que están ahí en pantalla, el versículo 47 y 48 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Miren en las palabras de María, ella está reconociendo que necesita un Salvador. Ella está reconociendo en esas palabras de que necesita un Salvador, está reconociendo su condición también de pecadora, de que ha sido receptora de una gracia inmerecida por parte de Dios. Reconoce que las generaciones la van a considerar bienaventurada, no por sus propios méritos, sino por el favor que Dios ha tenido para con ella, de concederle este privilegio de ser madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ha sido absolutamente por gracia.
En sus propias palabras, ella es una humilde sierva, una humilde sierva. Y si algo caracteriza a esta muchacha, a esta joven, es su humildad. Y vos fíjate qué tan humilde es María. Porque María casi que desaparece en los relatos durante el tiempo del ministerio de Jesús. Se le menciona muy pocas veces. En una oportunidad fueron los hermanos y María a buscar a Jesús, a hablar con él. Y luego aparece allí en la cruz, a los pies de la cruz, María está. Y se menciona por última vez se menciona a María en Hechos capítulo 1, donde ese grupo de hermanos estaban reunidos en Jerusalén, allí estaba María, y no se la menciona nunca más. Y María no quiso tomar un liderazgo dentro de la iglesia que no le correspondía. Simplemente se la menciona por última vez ahí y no se vuelve a mencionar. Las cartas de Pablo no hacen mención de ella, las cartas de Pedro y de Juan tampoco hacen mención de ella. Y María es un ejemplo para nosotros, ¿no? Un ejemplo de humildad. Ella no quiso un primer lugar dentro de aquella iglesia primitiva. No quiso poner su condición de madre del Señor y hacer valer su liderazgo. No, absolutamente no. Ella entendió cuál era su lugar y descansó también en el liderazgo de los que Dios había puesto, de los apóstoles, de Pedro, de Juan. Y el papel de María pasa totalmente ya desapercibido. Y la Biblia no habla más de ella. No menciona ni siquiera su nombre. Pero también destaco esto de que María le dice al Señor: he aquí tu sierva, que se haga conforme a tu palabra, ¿no? Una humilde sierva dispuesta a hacer lo que el Señor tenía planeado con ella. A mí me llama la atención que el ángel no vino a preguntarle a María: María, te vengo a proponer algo, a ver qué te parece, tengo un plan. No, simplemente vino y le anunció lo que iba a suceder. Pero sí es cierto que ella entendió cuál era su lugar como sierva, humilde sierva, y reconoció y pidió que se haga conforme a la palabra de aquel ángel. María es una mujer que está dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Yo supongo que María tenía planes. Y entre los planes de María estaba casarse con José, tener un hijo, tener hijos, formar una familia en Nazaret, que la carpintería de José crezca, que pueda fabricar muchos muebles, barcos, no sé qué hacía José. Pero tenía un plan y de pronto la voluntad de Dios irrumpe en la vida de María y el plan de María queda de lado. Y la vida de María cambia totalmente. Y ahora hay que decirle a José de que está embarazada. Ahora hay que hacerle entender a la gente lo que ha sucedido. No le van a creer. Va a ser un escándalo. Y de hecho, el ángel tiene que interceder porque José no le cree en un comienzo. Y ha decidido dejarla en secreto. Pero la vida de María ha cambiado radicalmente. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios ha entrado en la vida de María y ha despedazado sus planes y comienza a hacer su voluntad, Dios. Y comienza todo y después tener que viajar a Egipto porque el rey Herodes quiere matar a ese hijo. No estaba en los planes de María. No estaba en los planes de María. Pero María nos recuerda que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, que están bien que los tengamos, dependen de la soberanía de Dios. Dependen absolutamente de la soberanía de Dios. Y qué importante es que podamos tomar este ejemplo de María y de considerarnos humildes siervos y que se haga la voluntad del Señor para nuestra vida. Para que podamos orar como el Señor nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor. Y los planes del Señor no los sabemos, no los conocemos. Y no sabemos qué es lo que nos puede pasar mañana, pasado o el año que viene. Lo que sí podemos descansar es que es la soberanía de Dios decidiendo en nuestra vida. Y María lo entendió a eso. En su humilde condición de sierva, ella le dice: aquí está tu sierva, que se haga conforme a tu palabra. Y qué importante que en la iglesia hoy se llene de personas dispuestas a estar en una posición humilde delante de la soberanía de Dios
y servirle a Él y decir, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, que se haga conforme a tu voluntad. Estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa hacer la voluntad del Señor. Las últimas palabras que la Biblia registra de María son las siguientes. Están en Juan capítulo 2, versículo 5. Y dice así, allí en las bodas de Caná de Galilea, dice que había faltado el vino y su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Haciendo referencia de Jesús, hagan todo lo que Jesús les diga. Y nosotros lo podemos tomar como un buen consejo para nosotros. Hagan todo lo que el Señor les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Nosotros somos simples siervos que obedecemos lo que el Señor nos manda a nosotros. Yo me hacía unas preguntas. ¿Tendremos nosotros esta disposición que tuvo María? ¿Encontrará Dios en nosotros la humildad suficiente para estar dispuestos a que se haga conforme a su voluntad? ¿Estaremos dispuestos aún cuando el precio a pagar sea alto? ¿Podremos decir como María, he aquí tu siervo? ¿Podemos decir? La iglesia necesita de siervos, verdaderos siervos, que estén dispuestos a servir al Señor. Pero en segundo lugar, quiero que podamos contemplar el crecimiento de María. Porque yo veo que María va creciendo en el conocimiento que tiene acerca de su hijo. Porque ¿qué es lo que el ángel le viene a anunciar a María? Que va a tener un hijo y le da ciertas características, pero no es una revelación completa acerca de la persona de Jesús. El anuncio es que este niño que va a nacer va a ser un rey, que es el descendiente de David, que va a reinar sobre la casa de Jacob, que su reinado no va a tener fin, que será grande, que será hijo del Altísimo. Pero luego María continúa creciendo en su conocimiento acerca de quién era este niño. Y por ejemplo, lo vemos cuando ella va a la casa de Elizabeth y escucha las palabras de Elizabeth y ve que ese niño que estaba en el vientre de Elizabeth salta de alegría, salta de gozo porque Jesús estaba allí también. Y luego vemos cómo en el día del nacimiento, allí en Belén, en ese establo, llegan pastores que traen información también acerca de este niño que habían recibido de los ángeles. Y fíjate lo que dice Lucas 2:19. Tiene una actitud muy especial que quiero destacar de María. Dice Lucas capítulo 2:19 que toda esta información que ella recibía, dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Toda esta información que ella iba recibiendo acerca de quién era este niño, ella la atesoraba de manera especial en su corazón y reflexionaba en esto que ella iba escuchando acerca de este niño. Y la revelación acerca de quién era este niño iba creciendo cada día más. Y luego del nacimiento de Jesús, 8 días después, van al templo y aparece un hombre, un viejito, Simeón. Y dice que Simeón como que le quita a María, a Jesús de los brazos, y dice que este hombre comienza a bendecir a Dios y comienza a hablar de este niño. Y dice que este hombre le dijo lo siguiente. Lucas 2, 33 al 35 dice, los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Estaban maravillados de lo que se decía de Jesús. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre, este niño será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y le dice a María, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y Simeón trae más revelación acerca de quién es este niño. Trae más conocimiento acerca de quién es este niño. Y ya a María le va a anunciar algo que va a suceder 30 años después. Y María, a los pies de aquella cruz, cuando Jesús muere en aquella cruz, debe haber sentido un dolor tan grande como una espada que traspasa su alma, porque su hijo estaba siendo castigado allí en aquella cruz. Yo veo que María va creciendo en el conocimiento de este hijo. Es un rey, pero ahora Simeón ya ha traído también algo que no estaba en el conocimiento de María, que algo va a suceder con este niño. Y luego podemos agregar a los sabios de Oriente. 2 años después aproximadamente del nacimiento de Jesús, están en su casa, golpean la puerta
sabios que han venido de Oriente y le rinden honor como a un gran rey y traen sus regalos a este Jesús. Y María continuamente va guardando, atesorando estas cosas en su corazón y las medita. Y luego 12 años después, cuando Jesús era un adolescente, está allí en el templo, se había perdido, no lo encontraban. Y cuando María llega allí al templo y lo encuentra a Jesús junto con los maestros, escuchándoles y preguntándoles, y toda la gente se admiraba de la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? Era necesario que yo esté en la casa de mi Padre. Y dice que María no entendió lo que Jesús le dijo. Hay un crecimiento en el conocimiento que María tuvo acerca de su Hijo. Y a mí me gusta esta actitud de María. Ella va atesorando lo que recibe de Jesús, este conocimiento, esta revelación acerca de quién es Jesús, y la va atesorando en el corazón y va reflexionando íntimamente en su mente acerca de quién era Él. Y es algo que tenemos que imitar. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si María iba creciendo en el conocimiento de quién era Jesús, ¿cuánto más nosotros? Pablo anhelaba esto. Dice Pablo en Filipenses 3, lo que quiero es conocerlo a Él. Y Pedro nos llama a esto, a crecer en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos no solamente personas que consideren su condición de siervos delante de Dios, como lo hacía María, sino personas que estén dispuestas a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no sabemos todo acerca de Jesús. Sabemos que no lo sabemos todo. Sabemos que tenemos mucho para aprender y tenemos su revelación que el Señor nos ha dado acerca de quién es Jesús. Y en esto nosotros tenemos que crecer. ¿Qué hacemos con las palabras que recibimos acerca de Jesús? ¿Qué hacemos cuando escuchamos un mensaje? Cuando escuchamos o leemos un devocional, ¿lo atesoramos en nuestro corazón? ¿Reflexionamos en la persona de Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que crecer en el conocimiento de quién es Él. Entender cada día más, un poquito más, quién es este Jesús que nació allí en Belén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es radical esto para nuestra vida. En la medida que nosotros entendamos quién es Jesús, nuestra vida va a ser transformada. Vamos a ser verdaderamente más santos. Vamos a parecernos cada día más a Él. Vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en obediencia. Vamos a crecer en nuestro servicio a Él. Por eso es fundamental que podamos crecer. Y la pregunta que yo me hago es si estoy creciendo. ¿Conozco al Señor más que el año pasado? Este 2025 ha sido un año de crecimiento en mi conocimiento de quién es Jesús. Es una pregunta que me hago. ¿O lo conozco igual que hace 10 años? Conozco mera información acerca de Él. Y cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de información. Hablamos de un conocimiento que transforma y altera nuestra vida, de que cambia nuestra manera de vivir. Si Jesús es quien dice ser, y yo creo en eso, mi manera de vivir tiene que cambiar radicalmente. Tenemos que crecer en el conocimiento de quién es Jesús. Y yo te aliento y me animo también a mí a que sigamos creciendo, a que sigamos buscando quién es este Jesús, quién es este Señor y Salvador que Dios nos ha enviado. Y por último, quiero que pensemos en la canción de María, en su alabanza, en esa expresión de gratitud que María comienza a expresar cuando Elizabeth llega a su casa. Y cuando nosotros entendemos nuestra condición de siervo, de humildes siervos que hemos recibido la gracia del Señor, y cuando comenzamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, esto resulta en alabanza a nuestro Dios, en alabanza a nuestro Señor. Y recién leíamos este cántico que se conoce como el Magnificat, este cántico
de María. Y María alaba a Dios, y si lo podríamos volver a leer, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Pero María alaba a Dios por lo que Dios ha hecho con su pueblo, por lo que Dios ha hecho con ella. Y en su alabanza ella expresa los atributos de Dios, habla de su santidad, de su misericordia, de su soberanía. Y vos sabés que es muy interesante porque este cántico de María, esta expresión de alabanza, son todas citas del Antiguo Testamento. Hay muchos salmos allí en este cántico. María conocía las Escrituras. María las conocía. Es más, cuando ella dice que pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, esas son palabras de Lea, esposa de Jacob. María conocía las Escrituras. Y esto es muy interesante para nosotros. La alabanza, nuestra alabanza a Dios, tiene su fundamento en la palabra del Señor. Y nosotros cantamos la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, esto resulta en alabanza a nuestro Dios. Y fíjate que, por ejemplo, cuando Pablo escribía sus cartas, generalmente también en un momento hacía como una pausa y alababa a Dios. Y a medida que más profundizamos en el conocimiento de la palabra del Señor, esto significa y resulta en nosotros un corazón lleno de alabanza y de gratitud a nuestro Señor. La palabra de Dios está totalmente unida a nuestra alabanza y tiene que ser así. Fíjate lo que dice Pablo, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y mira lo que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros tenemos que cantar la palabra del Señor. No cantamos simplemente canciones porque suenan bien o porque tienen lindo ritmo, sino que cantamos la palabra del Señor, cantamos lo que el Señor ha revelado de Él mismo y expresamos en nuestra alabanza lo que el Señor ha hecho con su pueblo y lo que el Señor ha hecho con nosotros, y también expresamos todos sus atributos. Esa es una verdadera alabanza, y el ejemplo de María tiene que servirnos a nosotros. Esta disciplina espiritual de alabar al Señor, ¿la hacemos? ¿Lo hacemos solamente los domingos? ¿O también en tu casa, en la intimidad de tu corazón, hay momentos de alabanza al Señor? María alabó en la casa de Elizabeth. No estaba en la sinagoga, no estaba en el templo. Estaban allí y le nació una alabanza. ¿Cuántas veces te ha nacido una alabanza al Señor? O te la tienen que imponer, tienen que decir: ahora vamos a cantar esta canción. ¿Cuántas veces tu corazón ha sido tan lleno de la gracia del Señor y ha quedado tan maravillado de la grandeza y de lo que el Señor ha hecho por nosotros, que esto ha producido en nosotros una alabanza que nace de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma? ¿Ha sucedido esto? ¿Ha sucedido esto en mí alguna vez? ¿Que mi alma ha alabado al Señor? En la medida en que más profundizamos en su palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y vemos nuestra humilde condición de pecadores que hemos recibido de la gracia de Dios, aún más va a crecer nuestra alabanza y nuestra gratitud al Señor. Y vamos a ser verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Vamos terminando. Dice el versículo 49, dice que María en ese cántico dijo: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y esto es una cita del Salmo 126, que dice, el versículo 1 dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Estamos alegres. Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros? El pueblo de Israel decía: cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y Dios había sacado a ese pueblo de Egipto. Y María decía: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Porque le había recibido este favor inmerecido de ser la madre del Señor.
¿Y vos y yo? ¿Podemos decir esto? ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida, en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor por vos? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Que vos podés decir las mismas palabras que decía María. Déjame darte un solo motivo por el cual vos podés decir estas palabras. El Señor vino a este mundo a salvarte a vos y a mí. Nació con el propósito de morir. Vivió una vida impecable. Y allí en la cruz Dios descargó con Él toda su ira por causa de nuestro pecado. Y Dios imputó a nosotros toda la justicia de Jesús. Y Dios te ha declarado justo, te ha declarado santo, te ha perdonado todos tus pecados. Esto es un milagro mucho mayor que cualquier otro. Que vos y yo hoy día hemos sido declarados justos delante de Dios, tiene que nacer de nosotros decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, porque yo era simplemente un pecador. Hemos sido muy favorecidos. Muy favorecidos. La gracia de Dios ha llenado nuestra vida. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Y ahora con alegría, recordando ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es que yo te invito también a que podamos compartir este pan y este vino. Y que lo hagas con alegría. Pensá que un niño que todavía no había nacido saltó de alegría cuando Jesús se encontró con él. ¿Cuánto más nosotros deberíamos gozarnos y alegrarnos en la persona de Jesús, en la maravillosa persona de Jesús y también en su maravillosa obra que el Señor ha hecho por nosotros? Vamos a orar, a compartir este pan y esta copa que nos recuerdan cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Él murió en una cruz para pagar aquella deuda que yo tenía con Dios, una deuda impagable. Y el Señor decidió llevar adelante esta redención que vos y yo no merecíamos. Y el Señor decidió enviar a su Hijo, que nació como un niño, y cuando tenía aproximadamente 30 años, decidió abandonar su casa, comenzó a enseñar a las multitudes, comenzó a predicar el Evangelio, a sanar muchos enfermos, a enseñar en las sinagogas, pero él venía con una misión, y esa misión era dar su vida por vos y por mí. Y de eso nos recuerda este pan. Este pan nos recuerda que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Aquel cuerpo de Jesús fue lastimado, fue golpeado y fue clavado en una cruz para que nosotros podamos ser perdonados. Y vamos a hacer memoria de eso esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por Jesús. Jesús, Señor, es a quien que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, Señor. Hacemos memoria de Jesús, que vino a este mundo a nacer, pero vino con el propósito de morir por nosotros, Señor. Él dio su vida, pero también sabemos de que 3 días después Él resucitó, está vivo, está en medio de nosotros. Y hacemos memoria de Él a través de este pan. Hacemos memoria, Señor, de que somos su iglesia, de que somos un cuerpo. Y en esta mañana queremos hacer memoria de su muerte, pero lo hacemos con alegría, porque esa muerte trajo a nosotros la más grande de todas las bendiciones y somos considerados bienaventurados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y pensamos y reflexionamos en estas cosas mientras compartimos el pan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartimos el pan.
Y oramos una vez más. Señor, somos muy favorecidos. No lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor. No merecíamos que vos vengas a visitarnos en la persona de Jesús. No merecíamos que vos te hicieras como uno de nosotros, Señor. No lo merecíamos. Y no merecíamos que vos vinieras a compartir esta tierra con nosotros durante 33 años y que supieras lo que es ser uno de nosotros. No lo merecíamos. Menos merecíamos que vos ocuparas nuestro lugar allí en la cruz. No lo merecíamos. Somos muy favorecidos en haber recibido tu gracia y tu favor. No somos dignos de semejante privilegio, pero hoy también con alegría y con gozo en nuestra alma podemos decir que has hecho grandes cosas en nosotros. Has hecho un milagro tremendo en nuestra vida. De pecadores que merecíamos la ira, ahora somos llamados hijos tuyos, Señor, y formamos parte de tu familia. Eso fue porque allí en la cruz tu sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy, cuando tomamos este poco de vino, recordamos que esa sangre nos ha limpiado y nos limpia y nos limpiará de todos nuestros pecados. Y lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo, Señor. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió a favor de indignos pecadores, pero que han sido muy favorecidos con su muerte. Todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartimos la copa. Vino simplemente con un versículo más. Dice que a Jesús un día le dijeron, el versículo capítulo 11 de Lucas dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Nosotros podemos ser considerados bienaventurados, favorecidos por el Señor, porque escuchamos la palabra del Señor y la guardamos. Muchas gracias.